Hola, mi nombre es Arad Barrientos y yo les voy a presentar una línea del tiempo sobre la historia del pensamiento económico. El primer tema que vamos a ver es la antigüedad clásica y nuestro primer pensador es Homero, del cual rescatamos las obras de la Ilíada y la Odisea, en las cuales nos marca su ambiente sociocultural. Después tenemos a Hesiodo, el cual exalta la importancia de la tierra y propone la práctica de la generosidad. Después tenemos a Demócrito, quien defiende la propiedad privada y concibió una filosofía materialista. Posteriormente tenemos a Genofonte, quien trata temas relativos al acrecentamiento de hacienda y considera que la agricultura es de las últimas actividades más productivas. Prosiguiendo con Platón, tenemos que él nos marca un estado ideal que consta de tres clases sociales, las cuales son los gobernantes y filósofos, después los guerreros y por último los productores. También en el aspecto político, él marca tres formas de gobierno, las cuales son la timocracia, oligarquía y democracia. Asimismo, él dice que la desigualdad es el origen de toda amenaza y también fue de los primeros en reconocer al dinero como un símbolo arbitrario para darle valor a las cosas. Siguiendo con Aristóteles, el cual fue discípulo de Platón, él tiene una filosofía en la que relaciona lo justo con lo natural y lo injusto con lo antinatural. En su obra, La política, de los temas económicos que trata son la crematística, la propiedad privada, valor, precio e interés, y el dinero y el interés. Siguiendo con su política de lo natural y antinatural, él describe al dinero como, al ser creado del hombre, antinatural, y por ende toda la riqueza que sea obtenida por esta igual es antinatural, o sea, injusta. Posterior a esto tenemos el surgimiento de las escuelas filosóficas en Grecia, como son la escuela cínica, la escuela estoica y la escuela epicúrea. Gracias a esto empieza el pensamiento económico en Roma, y de estos pensadores más importantes son Catón el Viejo, Barrón, Cicerón, Columela y Luisánio Seneca. Siguiendo con el Islam, este se ve marcado tras la caída del Imperio Romano. Esto gracias a la muerte de Teseo I el Grande en el 395. Posterior a esto, Alarico y los visigodos saquearon Roma en 410 y Roma estuvo a punto de ser saqueada por los hunos en 452, pero esto se pudo evitar gracias a que el Papa León II pagó el retiramiento a Atila el Huno. Sin embargo, Gensérico, rey de los vándalos, volvió a saquear Roma en 455 y por último, en 476, se sublevó Odoarco, rey de los Cerulos, ante Rómulo Augusto, dando así la desintegración del Imperio Romano. Después surge el Islam en el siglo siguiente tras la expansión árabe por Occidente que llegó a la península ibérica a principios del siglo VIII. Uno de sus principales precursores fue Mahoma, quien nació en el 569 en la Meca, y uno de sus logros más importantes fue empezar la ejira en el año 622, el cual marcó la época de la era musulmana. Posteriormente, 8 años después, en el 630, Mahoma conquistó la Meca y 2 años después muere. Sin embargo, dejó varios pensadores islámicos y musulmanes, los cuales son muy importantes en la economía, como son Ibn Abdún al-Dimaski e Ibn Khaldun. Otros eventos importantes que se pueden rescatar de aquí es la conquista turca en Constantinopla en 1453 y la caída de Trebisonda en manos de los turcos en 1461. Prosiguiendo con la exposición, tenemos el Renacimiento, que es del siglo XV al siglo XVI. Al inicio está marcado por el nacimiento de varios pensadores que no solamente fueron importantes para la economía, sino también para otras áreas, tales como son Luca Pacioli, Nicolás Maquiavelo, Nicolás Copérnico, Santo Tomás Moro, Francisco de Victoria y Martín Lutero. También tenemos eventos importantes como la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Asimismo, el nacimiento de Martín de Spilicueta en 1493. Posterior a esto, en el 1994, Luca Pacioli escribe Suma de aritmética, geometría, proporciones y proporcionalidad, una de sus obras más importantes. Para 1498, Vasco de Gama alcanzaba Calcuta por la ruta del Cabo y en 1505, Francisco de Victoria ingresó en el convento dominico de su ciudad. Para 1509 nace Juan Calvino y al año siguiente, en 1510, muere Luca Pacioli. 5 años después, en 1515, Martín Lutero desempeñó el cargo de vicario general de los agustinos en Alemania.
Asimismo, Santo Tomás Moro escribe Utopía y lo envía a Erasmo, quien se encargó de publicarlo en Lovania, Bélgica, a finales de 1516. Para 1517, Martín Lutero se opuso públicamente a la venta de indulgencias. Después, en 1519, partía Magallanes de España intentando llegar a Oriente por la ruta del oeste. En ese mismo año, 1519, Hernán Cortés desembarcaba en México. Asimismo, nace Sir Thomas Gresham en ese mismo año, 1519. Para 1521, Hernán Cortés conquistaba Tenochtitlán y en ese mismo año, Martín Lutero fue perseguido por el emperador Carlos V después de desaparecer tras la Dieta de Worms. Para 1522, Juan Sebastián recorre por primera vez el mundo tras regresar a España. En 1524, Martín Lutero se manifestó en contra de la sublevación de los campesinos hasta 1525, mismo año en el que contrajo matrimonio con Caterina Bombora. Francisco de Victoria, gracias a su sapiencia, fue reclamado para dar cátedra en la Universidad de Salamanca en 1526 y en 1530 nace Juan Bodino. 5 años después muere Santo Tomás Moro. En ese mismo año, 1535, nace Luis de Molina y al año siguiente, en 1536, nace Juan de Mariana y para 1546 muere Francisco de Victoria y Martín Lutero. Prosiguiendo, tenemos el mercantilismo. Sus principales precursores se podrían decir que son John Locke y Sir Josiah Child. Sin embargo, tenemos eventos importantes que surgieron antes, como son la muerte del rey Carlos en enero de 1649 y la sublevación en 1642 del partido parlamentario contra el partido aristocrático. Asimismo, tenemos la dictadura de Cromwell de 1648 a 1658 y la restauración monárquica efectiva desde mayo de 1660 en Carlos II. También tenemos la Segunda Revolución Inglesa con la caída de Jacobo II y después el nacimiento de Sir Josiah Child en 1630 y 2 años después el nacimiento de John Locke. Para 1668, John Locke fue nombrado miembro de la Royal Society y ese mismo año, Sir Josiah Child hace breves observaciones relativas al comercio e interés del dinero. 2 años después, en 1670, Sir Josiah Child volvería a hacer breves observaciones relativas al comercio e interés del dinero. Para 1690, Sir Josiah Child publica su discurso sobre el comercio, el cual sería renovado en 1993. Para 1999 muere Sir Josiah Child y en 1704 muere John Locke. Continuando, tenemos a la escuela fisiócrata, de los cuales sus principales precursores fueron Quesnay y Anne Robert Jacques Turgot. Después tenemos a Adam Smith, el cual es reconocido por su obra La riqueza de las naciones. Asimismo, él planteó lo que sería el laissez-faire o el principio de Smith. También él lleva un poco más allá la competencia perfecta. Él trata temas como la producción y riqueza, el valor, la distribución, el capital y progreso económico, el comercio, el gobierno y la tributación. Después tendremos a Robert Malthus. Robert Malthus sería reconocido por el principio de marginalidad y tenía teorías como la teoría del ahorro, la teoría de la venta de la renta de la tierra, la teoría del valor, la demanda efectiva y la teoría monetaria. Continuando con David Ricardo, podemos destacar que él tenía la teoría monetaria de Ricardo, la teoría del valor, la teoría de la distribución y el principio de las ventajas absolutas. Asimismo, contaba con una teoría de capital, de interés y una de tributación. Bueno, esto sería todo de la exposición y sobre la línea del tiempo. Gracias por su atención y por haber estado aquí. Adiós.